encontramos hoy 28 de abril de 2017 al oriente de la ciudad de Neiva, en el conjunto residencial El Paraíso. Mi nombre es María Jimena Castillo Perdomo, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, en el programa de Psicología, curso Sujeto, Comunidad e Interacción Social, Grupo Colaborativo 38. En el día de hoy, pues vamos a realizar una entrevista donde trataremos de profundizar y aclarar un poco más los conceptos sobre sujeto, subjetividad y procesos de identidad. Entendemos por sujeto al ser racional, consciente de sus actos, que construye conocimiento en cualquier lugar y situación donde se encuentre. Por subjetividad se refiere a lo propio de una persona, haciendo referencia a su manera de sentir, su manera de actuar, pensar, sus gustos, sus destrezas, que le dan una identidad única, una persona única. Generación de procesos de identidad. El sujeto, a través de sus interacciones y experiencias sociales, va adquiriendo su historia e identidad, ya que el ser, un ser dinámico, construye su identidad con cada vivencia experimental. Pero para ampliar un poco más de esto y hacernos una idea más concreta, nos acompaña hoy Carlos Andrés Pérez. ¿Cómo estás, Carlos Andrés? Bien, gracias. Carlos Andrés es abogado, comunicador social y actualmente se desempeña como docente en el municipio de Aipe, en la institución educativa Mesites. Carlos Andrés, entonces la entrevista, pues como te decía, es una entrevista de 10 preguntas donde vamos a afianzar un poco más los temas de sujeto, subjetividad y procesos de identidad. Entonces, bueno, vamos a comenzar. La primera pregunta, para usted, ¿qué es sujeto, subjetividad e identidad? Bueno, pues usted ya hacía un esbozo de estos conceptos, pero para hacer una precisión, pues un sujeto es un individuo, ¿sí? Obviamente un ser humano que ocupa un espacio en la sociedad y que tiene una historia en particular y tiene una forma de pensar definida y además que tiene sobre todo una particularidad que lo hace único y es la identidad. El concepto de subjetividad, como algunos autores lo señalan, la subjetividad es el proceso para la construcción del sujeto. Esa subjetividad la da obviamente ese elemento primordial del sujeto que es la identidad. Entonces, en ese sentido, la identidad es lo que le da la esencia al individuo y lo que lo hace particular en medio de un conglomerado social. Carlos Andrés, ¿cómo se construyen los procesos de subjetividad y cómo estos aportan en la consolidación de la comunidad? Bueno, los procesos de subjetividad se construyen con la interacción permanente. Algunos autores lo señalan que desde el mismo vientre un ser humano tiene esa relación con su madre, ¿sí? Pero es una subjetividad que es paralela, porque de alguna otra forma depende de su madre, pero ya al nacer esa subjetividad se vuelve individual. Entonces ya ese individuo comienza a tener que definirse, ¿sí?, a sí mismo dentro de una sociedad. Entonces desde el mismo momento en que se nace, se comienza a construir esa subjetividad, ya es con su entorno, ¿sí? Un autor, Vygotsky, él señalaba que el proceso, cómo se daba el proceso del exterior hacia el interior. De esta manera es claro cómo él concebía que esa subjetividad la construía el individuo a partir de sus experiencias, a partir del medio cultural en el cual se desenvolvía. Y la segunda pregunta era cómo estos aportan en la consolidación de la comunidad. Pues yo creo que definitivamente en la medida en que los individuos se reconozcan como son,
dónde nacieron, a qué territorio hacen parte y cuál es la historia común que los rodea. Eso lo que ayuda es a afianzar los lazos de solidaridad en una comunidad y indudablemente ayudan a construir identidad social. En su comunidad existen lugares que permitan construir y afianzar esos procesos de subjetividad y de consolidación de identidad. Sí, hay muchos lugares en la comunidad. Está el colegio, están los centros religiosos, para el caso colombiano, las diferentes iglesias cristianas, católicas, evangélicas y las diversas instituciones educativas que tenemos. Tenemos instituciones informales, institutos, centros deportivos. Todo esto ayuda a fortalecer y a construir identidad y estos escenarios propician precisamente esto. ¿Qué lugares le permiten a usted construir procesos de subjetividad y de identidad con su familia y en el trabajo? ¿Por qué? Bueno, yo creo que esas fechas especiales de la familia donde se comparten, donde están todos, ¿sí? Físicamente, propician identidad porque generan relaciones directas, ¿sí? En esta sociedad de este siglo, precisamente por la tecnología, se han generado una frialdad en esas relaciones. Entonces yo creo que esas fechas especiales que unen a la familia permiten consolidar y afianzar más los procesos subjetivos en la familia y también de identidad. Y pues en el trabajo, indudablemente, las funciones propias de cada trabajo permiten que se generen relaciones no solamente con esos compañeros de trabajo, sino para quien uno trabaja. Entonces, pues esos espacios son esenciales para construir identidad y subjetividad. ¿Por qué los lugares tienen incidencia en los procesos de afianzamiento de los procesos de construcción de sujetos, subjetividad e identidades? Porque los sitios de alguna otra forma son puntos de encuentro, ¿sí? Y son la excusa para hacer cosas. Entonces, es muy común observar que los domingos, por ejemplo, los católicos van a una misa y ese es el punto de encuentro, y allí no solamente tras la misa, después de la misa o antes de la misa, se generan conversaciones donde se cuentan la vida del uno y del otro, sino que se afianzan relaciones con familiares, con vecinos, con amigos que no se veían de tiempo atrás. Entonces esos lugares lo que son escenarios que propician encuentros que generan esos recuerdos, esas historias. Hay que decir que los individuos, como lo señalan algunos autores, tienen esa subjetividad gracias a la historia y a la cultura. Y esa historia es la que se vive recreando en esos lugares. Por eso es importante tener esos puntos de encuentro como espacios, como excusas para afianzar nuestra identidad. ¿Existe relación entre territorio, subjetividad y procesos de generación de identidad? La relación entre el territorio, la subjetividad y procesos de generación de identidad. Sí, claro, existe una relación marcada. No olvidemos que el concepto de nación dentro de un estado lo que marca es esa historia común que se tiene, ¿sí? Y esa historia común es lo que afianza la soberanía, y la soberanía se afianza sobre un territorio determinado. Entonces indudablemente el territorio genera una historia común que es lo que determina la subjetividad, y al mismo tiempo, cuando se reconoce esa historia común, se está generando una identidad. Por eso es común entre sociedades que no se reconocen, que no tienen una historia común, que no reconocen una identidad.
Para usted, Carlos Andrés, ¿cuáles son las prácticas que se realizan en su comunidad que permiten generar procesos de identidad? Bueno, toda comunidad siempre tiene objetivos o retos comunes que buscan un objetivo y es el bienestar común. Yo creo que allí es donde se generan esas prácticas. Para un caso, Neiva, la ciudad que hace 15 años yo habito, en un momento se vio la necesidad de crear un estadio y ese estadio generó un reto entre la ciudadanía que compartía una historia y era que los unía un factor y era el deporte, el fútbol. Sí, el gusto por el deporte. Y eso hizo que ellos se ingenieran la forma de crear un estadio. Y entonces hicieron una famosa marcha que fue la marcha del ladrillo. Y eso hizo que se movilizara toda una ciudad, sí, cargando un ladrillo para construir un estadio. Entonces para mí, por lo menos para el caso de Neiva, el caso del estadio nos refleja fielmente lo que es un proceso, una práctica de identidad. ¿Cree usted que los procesos de construcción de sujeto, subjetividad e identidad son producto también de los medios masivos de comunicación y de consumo? Sí, indudablemente nosotros, creo que era Marshall McLuhan, un teórico de la comunicación, que decía que nada existía si no pasaba por los medios, ¿sí? Entonces, ya en el siglo XXI lo que observamos es que muchas cosas hacen que existan gracias a que los medios lo ponen dentro de la parrilla o la bandeja de programación. Y entre comillas existen para la realidad, para esa realidad que todos los días consumimos, gracias a que los medios de comunicación nos están bombardeando con esta información. De allí la importancia que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad para construir nación, para construir la identidad, porque indudablemente uno desde la infancia, desde la niñez hasta la adultez, está recibiendo información mediática y eso de alguna otra forma nos ayuda a construir identidad. Para nadie es un secreto que los medios de comunicación para estos días tienen una gran sensibilidad sobre los niños violados y sobre las prácticas vejámenes, mejor dicho, de adultos con niños. Ha sido una práctica que ha sido constante en años, pero ahora los medios la pusieron y entonces pareciera que fuera la novedad, pero no es así. Pero los medios la pusieron y la están haciendo ver como una realidad y precisamente están construyendo cierta subjetividad en una franja determinada de la sociedad, ¿sí? Y obviamente esa subjetividad está cargada de una identidad, ¿sí? Porque es que están haciendo énfasis en que se debe generar la pena de muerte para violadores y se está haciendo énfasis en eso. Eso lo que busca es que en últimas esta generación que se está creando nazca de alguna otra forma con un odio hacia esas personas que por X o Y circunstancias están cometiendo delitos contra los menores de edad. Entonces uno observa que definitivamente los medios de comunicación sí influyen considerablemente en la construcción de subjetividad y de identidad social. ¿Considera que los procesos de identidad están relacionados con el contexto social que nos rodea? Sí, pues está muy relacionado con la anterior pregunta porque el sistema económico de un país es el que define ciertos comportamientos, ¿sí? Las familias, si no tienen para salir a un paseo o para divertirse, pues sencillamente se abstienen de hacerlo, disminuyen en la canasta familiar y comienzan a tener una serie de comportamientos que van definiendo su forma de ser, no solamente de manera individual, sino familiar. Entonces, esa forma de ser individual se comienza a pasar a la familia y la familia ya comienza a reflejar eso dentro de sus relaciones con otras familias y así se comienza a generar una identidad social. Entonces, indudablemente, los procesos de identidad tienen que ver con los factores sociales. ¿Considera usted que el reconocimiento de la heterogeneidad de grupos minoritarios aporta a la comprensión del grupo social y, de ser así,
cómo estos reconocimientos generan procesos de identidad. Pues en Colombia, sobre todo a raíz de la Constitución del 91, se le dio un gran reconocimiento a las minorías, no solamente a las minorías de raza como son las personas de color, sino... Andrés, te hacemos la última pregunta. ¿Considera usted que el reconocimiento de la heterogeneidad de grupos minoritarios aporta a la comprensión del grupo social? Y de ser así, ¿cómo esos reconocimientos generan procesos de identidad? Bueno, pues lo que hay que decir es que dentro de un conglomerado social hay muchas formas de pensar, ¿sí? Y esas formas de pensar la da la identidad de cada grupo social. Para el caso de Colombia, acá, como muchos sociólogos lo han explicado, este es un país pluricultural donde existen muchas expresiones culturales de grupos que son mayoritarios y de grupos que son minoritarios. Tenemos grupos minoritarios que los han catalogado así, pero pues son bastantes, como los grupos indígenas, que tienen un arraigo cultural ancestral, igual que los grupos de las negritudes. Ellos tienen un grupo, unos comportamientos específicos de una identidad bien particular y han sido protegidos constitucionalmente en la Carta del 91, y precisamente se les ha dado esta protección porque antes de la Constitución del 91 había mucho desarraigo de estos tipos culturales y se pensó en que esos grupos minoritarios, sobre todo de razas, tuvieran una importancia porque eso le daba identidad a ese gran conglomerado social que es Colombia. Entonces, lo que se ha demostrado es que existe por parte del Estado un interés marcado en que todos los ciudadanos nos identifiquemos con ciertos comportamientos culturales de muchos grupos que hay. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con la raza. Y en lo que tiene que ver con grupos minoritarios de sexo, pues encontramos la comunidad LGBTI, donde hay personas homosexuales, donde se encuentran hombres y mujeres, transexuales, transgéneros, en fin, hay muchas formas de comportamiento sexual que aunque son minoritarios, esa forma de comportarse es importante dentro de ese conglomerado social general y ayuda a generar esa identidad, porque los colombianos de alguna otra forma somos todo eso. Y todo eso es la heterogeneidad, ¿sí? Es decir, aquí no somos quizá como los alemanes, que son más homogéneos, o como los franceses, o como los nipones, que tienen casi que una identidad común más arraigada, ¿no? Los colombianos no, los paisas o los antioqueños tienen una forma de pensar diferente a los vallecaucanos, a los opitas, a los pastusos, en fin. Entonces, definitivamente todas esas expresiones heterogéneas son lo que facilita la construcción de identidad. Okay. Entonces, para finalizar, pues esperamos que esos conocimientos pues hayan quedado un poco más claros, y pues darte las gracias, Carlos Andrés, por tu tiempo, por haber estado pues acá con nosotros compartiendo tus conocimientos, y darle las gracias a los compañeros, y esperamos que revisen este video y sea de su interés. Hasta pronto. Gracias por la invitación.